sobre todo los que tienen sus padres todavía, y aunque no los tengan. El quinto mandamiento nos enseña entonces que el primer prójimo que tenemos son nuestros padres, porque a veces somos tan buenos para tratar bien a un amigo, a una amiga, pero ¿qué tal estaremos portándonos con nuestros padres? El quinto mandamiento es de los 10 que están acá, es un mandamiento que aparece con promesa. Es decir, que cuando usted lo guarda, es un mandamiento que conlleva bendición y conlleva una promesa. Y la promesa es una larga vida en esta tierra y en la otra vida, la vida eterna que Dios nos quiere dar. Dios quiere que nosotros vivamos mucho. ¿Cuántos quieren vivir mucho? ¿Cuántos quieren vivir mucho? Porque a veces hay chavos que ya se quieren morir. Yo me quiero morir, y hasta se tapan con su chamarrota y dicen, se imaginan que están muertos y que su mamá llega y dice, ay hijito, te moriste, que sufra la vieja, dicen todavía. Aragán, ¿para qué te querés morir si tanto que hacer que hay aquí en la tierra? Cuando alguien le diga, ya me quiero morir, dígale, tanto que hacer que hay aquí en la obra de Dios como para que usted se quiera morir, no sea flojo. La muerte es enemigo de Dios. Dios venció a la muerte. Nuestro Dios es vida, no es muerte. Aleluya. Alguien diga amén. En cuanto a honrar, respetar a nuestros padres, créanme que hay mucho de qué hablar. Bastante. Y esta noche voy a procurar comentarles algunas cosas que a veces se nos pasa y pensamos que esto no es honrar a padre y a madre. Y quiero ir un poquito más allá, aunque sus padres ya no vivan, yo sé que muchos de nosotros, papá o mamá o los dos ya no viven. Aunque ellos no vivan, usted tiene que seguirlos honrando. Aunque su padre y su madre hayan sido malos, el deber de usted no es juzgarlos. Ningún hijo, escuche esto, está capacitado. Por favor, jóvenes, métanse este disco en su mente. Ningún hijo está capacitado para enjuiciar o juzgar a sus padres. Cuando alguien dice, es que yo estoy mal porque mi mamá y mi papá se divorciaron, es que mi papá nos abandonó, y muchas veces tal vez tu papá abandonó a tu mamá, pero no te abandonó a ti. Porque también debo de decir que hay hombres que aunque sufrieron un divorcio, no han abandonado a sus hijos. Cuando el hijo toma pretexto, o la hija, y puede decir, yo no estoy bien con Dios porque veo que ustedes pelean y veo que ustedes se portan mal, tú los estás deshonrando. Porque cuando alguien te pregunte, ¿por qué andas en la calle de la amargura?, tú le vas a echar la culpa a tus padres, y eso se llama deshonra. ¿Sabía usted que yo tengo muchos pretextos para que yo fuera un delincuente? Cuando me pongo a pensar, yo creo que yo fuera famoso, todos los narcotraficantes me hubieran quedado cortos. O estuviera yo en un penal de máxima seguridad, o tal vez muerto, o tal vez loco. Yo sé de lo que era capaz de hacer en el mundo. Mi padre en su pueblo fue un héroe. Algún día les voy a platicar la historia por qué. Pero también fue jugador, fue mujeriego, fue torero 20 años el viejo. Y al combinarse con mi mamá es para que no saliera cosa buena. Pero cuando tú honras a tus padres, toda maldición que debías de heredar por el comportamiento de ellos se cancela por la sangre preciosa de Cristo. Y de tal manera que ahora tú no vas a hacer mal como hicieron tus padres. El apóstol Pedro dice que recibimos una vana manera de vivir de parte de nuestros padres, y que ahora no tenemos una mala manera de vivir, sino una buena manera de vivir, porque no fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Según la ley de la maldición, ya les dije dónde debería yo estar. Pero según la gracia de Dios, hoy soy un siervo del Señor y no me avergüenzo de serlo.
Jamás he negado al Señor, siempre he dicho lo que yo soy, porque por gracia soy salvo. Entonces, a ver, todos los hijos repitan conmigo: no hay pretexto para deshonrar a nuestros padres. Alguien diga amén. Quiero enseñarles un proverbio, y acá quiero que pongan mucha atención. En Proverbios 6, el verso 20. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Atención acá. ¿De qué está hablando la Biblia? No todo lo que nuestros padres hacen es digno de imitar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Aquí está hablando de padres que tienen piedad, que tienen devoción a Dios. Entonces, si mi papá me dice: mira, así como yo le pego a tu mamá, pégale a tu esposa. Así como yo la trato con la punta del pie, también trátala que sea tu esposa. No, eso no lo imite. Aquí está hablando de un padre y una madre que son temerosos de Dios. Cuando tu padre te dé un consejo, aprécialo. Fíjense que mi papá se fue, cuando se separaron de mi mamá, se fue cuando yo tenía 11 años. Y 22 años no lo vi. Fue hasta cuando yo tenía unos 33 años más o menos, que tuvimos un reencuentro con mis hermanos y él. Y yo ya no sabía la sensación de tener un papá, de decirle a alguien aquí en la tierra papá, en el sentido biológico. Y cuando nos encontramos, él ya pasaba de 70 años. Y a pesar que ya estaba viejito, y a pesar que a 22 años no le dije papá, yo le volví a decir papá, y sentí una sensación tan especial. 3 años después él falleció. Él era de Puebla. Dios me permitió irlo a ver, compartirle de Cristo, hacerle la oración para que se entregara al Señor. Pero lo que quiero decirle, la sensación de decir tengo mi papá, bienaventurados los que todavía tienen su padre biológico. A veces lo tienen y no lo aprecian. Bien decía hoy el profeta. ¿Cuántos hijos tenemos acá? Yo sé que aman a papá y aman a mamá, pero sí es cierto, necesitas decírselos y demostrárselos. De esa forma también los estás honrando. ¿De qué sirve cuando ya estén en la tumba y ahí ya usted está llorando a moco tendido? Ay, papaíto, te moriste. ¿Ya para qué? Aunque su padre y su madre hayan sido malos, el deber de usted no es juzgarlos. Ningún hijo, escuche esto, está capacitado. Por favor, jóvenes, métanse este disco en su mente. Ningún hijo está capacitado para enjuiciar o juzgar a sus padres. Cuando alguien dice: es que yo estoy mal porque mi mamá y mi papá se divorciaron, es que mi papá nos abandonó, y muchas veces tal vez tu papá abandonó a tu mamá, pero no te abandonó a ti. Porque también debo de decir que hay hombres que, aunque sufrieron un divorcio, no han abandonado a sus hijos. Cuando el hijo toma pretexto, o la hija, y puede decir: yo no estoy bien con Dios porque veo que ustedes pelean y veo que ustedes se portan mal, tú los estás deshonrando. Porque cuando alguien te pregunte ¿por qué andas en la calle de la amargura?, tú le vas a echar la culpa a tus padres, y eso se llama deshonra. ¿Sabía usted que yo tengo muchos pretextos para que yo fuera un delincuente? Cuando me pongo a pensar, yo creo que yo fuera famoso, todos los narcotraficantes me hubieran quedado cortos. O estuviera yo en un penal de máxima seguridad, o tal vez muerto, o tal vez loco. Yo sé de lo que era capaz de hacer en el mundo. Mi padre en su pueblo fue un héroe. Algún día les voy a platicar la historia por qué. Pero también fue jugador, fue mujeriego, fue torero 20 años el viejo.
Y al combinarse con mi mamá es para que no saliera cosa buena. Pero cuando tú honras a tus padres, toda maldición que debías de heredar por el comportamiento de ellos se cancela por la sangre preciosa de Cristo. Y de tal manera que ahora tú no vas a hacer mal como hicieron tus padres. El apóstol Pedro dice que recibimos una vana manera de vivir de parte de nuestros padres, y que ahora no tenemos una mala manera de vivir, sino una buena manera de vivir, porque no fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Según la ley de la maldición, ya le dije dónde debería yo estar. Pero según la gracia de Dios, hoy soy un siervo del Señor. Y no me avergüenzo de serlo. Jamás he negado al Señor, siempre he dicho lo que yo soy, porque por gracia soy salvo. Entonces, a ver, todos los hijos repitan conmigo: no hay pretexto para deshonrar a nuestros padres. Alguien diga amén. Cuando tu padre te dé un consejo, aprécialo. Fíjense que mi papá se fue, cuando se separaron de mi mamá, se fue cuando yo tenía 11 años. Y 22 años no lo vi. Fue hasta cuando yo tenía unos 33 años más o menos, que tuvimos un reencuentro con mis hermanos y él. Y yo ya no sabía la sensación de tener un papá, de decirle a alguien aquí en la tierra papá, en el sentido biológico. Y cuando nos encontramos, él ya pasaba de 70 años. Y a pesar que ya estaba viejito, y a pesar que a 22 años no le dije papá, yo le volví a decir papá, y sentí una sensación tan especial. 3 años después él falleció. Él era de Puebla. Dios me permitió irlo a ver, compartirle de Cristo, hacerle la oración para que se entregara al Señor. Pero lo que quiero decirle, la sensación de decir tengo mi papá, bienaventurados los que todavía tienen su padre biológico. A veces lo tienen y no lo aprecian. Bien decía hoy el profeta. ¿Cuántos hijos tenemos acá? Yo sé que aman a papá y aman a mamá, pero sí es cierto, necesitas decírselos y demostrárselos. De esa forma también los estás honrando. ¿De qué sirve cuando ya estén en la tumba y ahí ya usted está llorando a moco tendido? Ay, papaíto, te moriste. ¿Ya para qué?